La gráfica presenta tonos en degradé. El margen superior izquierdo comienza en amarillo y el margen inferior derecho termina en color verde. En el margen izquierdo se lee, en letras negras y fondo blanco, un podcast de... Debajo aparece el logo de Jabru Producciones, un círculo amarillo que adentro tiene la imagen de un sombrero en color negro. Hay un gato sentado y un sombrero puntiagudo de bruja. Debajo del círculo se lee Jabru, logo de la subversiva radio web. En letras negras se lee La Subversiva. Debajo, en letras blancas con fondo negro, Radio Web. Recorre una línea de arriba a abajo. En el extremo inferior se superpone una mano que hace fuck you. Al centro de la gráfica se lee, en letras negras y fondo blanco, Necesariamente Irreverente. Se ve el contorno de una figura humana que representa a Héctor Jacquet con sus brazos y palmas abiertas. Al margen derecho se lee, en letras negras, Héctor Jacquet. Recorre una línea de arriba a abajo y se le superpone una mano que hace fuck you. Necesariamente Irreverente, episodio 3. Héctor Jacquet. Yo soy docente y soy profesor. Eso es lo que me define. Formación cine, realizaciones documentales, origen y recorrido de Trémula Producciones. Ping-pong de docencia, 2-3 definiciones. Vos explicás muchas herramientas de la psicología, Héctor. Muchas, me parece a mí, no sé. Me imagino en la reflexión de tu práctica como en las observaciones que haces de los pibes y en las críticas, las devoluciones. Sí, sí, ahí también tengo que hablar de una maestra, colega, con la que trabajé mucho tiempo. A veces en la academia uno se vende o se venden como si uno fuera producto de una genialidad o de un esfuerzo personal. Ajá. Y uno es construido colectivamente. Yo no hubiera sido nada si no hubiera encontrado en la vida con esta señora de la que le hablé, si no hubiera encontrado con colegas, con profesores que han sido generosos. O sea, yo la verdad que no creo en el individualismo y que uno se vende así y se saca algún rédito, pero nunca, siempre es colectivo para mí. Entonces yo siempre le debo cosas a la gente que me enseñó cosas, ¿no? Y bueno, y en un momento en la formación docente, además hice cursos y eso, pero fue ampliamente motivado por una profesora con la que yo trabajaba, que es Titi Alasia, que era psicóloga social, es psicóloga social, está jubilada ahora, sí, con la que aprendí un montón y que también me llevó, digamos, a estudiar y a perfeccionarme. Entonces el campo de la psicología social es un campo que a mí me permite, no la psicología clínica, obviamente, no tengo nada que ver con la psicología, pero sí la psicología social aplicada al campo pedagógico, ¿no? Entonces, sí, evidentemente manejo mucho y ya no puedo pensar la formación docente si no es a través de esas herramientas, ¿no? Porque claro. No, y me parece importante charlar de esto porque muchos de los pibes que están escuchando son alumnos tuyos y queremos saber también cómo te construiste como profe. Soy un autodidacta, o sea, yo... además de la formación oficial, digamos, sistemática, yo soy un autodidacta, me formo solo en muchos otros campos, ¿no?, del saber, en la medida en que me apasione, o sea, y que me interese y que después yo lo pueda también como de algún modo trasladar al campo. Campo educativo es el campo más importante en el que yo me desenvuelvo. Ajá. Si ustedes me piden una definición, sí. ¿Qué sos, Héctor? Después de tanta variedad de cosas. ¿Cómo que yo soy docente. Docente, vos ponés docente. Yo soy docente y soy profesor, o sea, nunca pongo mis títulos ni nada, o sea, pongo profesor, porque eso es lo que me define. Y todo lo que yo hago, todos mis otros campos de investigación, de cine, de todo lo que yo hago, siempre está pensado para el campo de la enseñanza. Siempre tengo un alumno en la imaginación al cual yo creo que le puede servir, y así leo, y así estudio, y así pienso, y así construyo. Y básicamente esa es mi autodefinición, ¿no? O sea, obviamente que hago todas las cosas que me apasionan, pero... Y además me doy cuenta, ahora que soy viejo, ahora que estoy grande, me doy cuenta que es como sentirme ahí, ¿no? Como dando clase. Hoy di una clase a unos chicos de primer año, que hace muchos años yo no trabajo en primer año, siempre me toca los últimos. Sí. Entonces volví me costaba, ¿no? Me costaba trabajar con los chicos de primer año. Pero tienen un entusiasmo y una ilusión en la facultad de exactas, ¿no? Entonces, realmente me daba cuenta, esto es lo mío.
Sí, me encanta hacer películas y me mato por escribir guiones y eso, pero el sentido de lo que yo hago es acá. O sea, me da cuenta cómo me miran los chicos, cómo interactuamos, cómo me devuelven cosas, cómo son agradecidos a su modo de cuando están aprendiendo cosas. Entonces digo, esto es lo que yo sé hacer, yo no sé hacer otra cosa. ¿No? O sea, me doy cuenta y no sé hacer otra cosa. Vos me sacás de ahí y yo pienso todo el tiempo en lo pedagógico, en el cine, por ejemplo. Cuando hago películas, Sí. el modo en que yo me comporto con el equipo técnico, que el cine es totalmente jerárquico, es una cosa... trabajar en cine es una lógica totalmente distinta, ¿no? Pero yo lo hago... Yo traslado el campo pedagógico, digamos, entonces también marco un modelo de trabajo que sorprende, ¿no? Que cuando el sonidista me dice, no, qué loco, ¿no? Bueno, Héctor, aunque vos no tengas plata, vos llamame, que yo laburo. O sea, porque es el modo de trabajo, un modo horizontal, un modo bastante... Yo soy una persona bastante afectiva y... Aplicás estas herramientas a la coordinación de un grupo humano, digamos. Que claro, técnico. Sí. Porque ahí es complicado, porque vos en el campo pedagógico, si vos te equivocás, siempre hay una manera de recuperar. O pedir disculpas, de hecho yo me he equivocado y he pedido disculpas a alumnos muchas veces, porque a veces te sale esa cosa de que vos querés que el alumno... responde y por ahí no está respondiendo en el sentido en que vos te mataste preparando una clase y entonces te sale lo peor. Y yo a veces he cometido algunos errores, pero he pedido disculpas, ¿no? A veces he sido como un poco... ¿Un poco duro? Un poco duro, pero un duro mal. O sea, medio... No sé, me acuerdo... Un tirano. No un tirano, pero... como jodido, en el sentido de darme cuenta que un alumno no preparó algo, no sabe, y voy ahí, ¿no? Pero un poco decir, bueno, como ponerlo en una situación, a veces, ya no, porque estoy viejo y entiendo un montón de cosas, pero cuando me doy cuenta de que finalmente es un abuso de poder, ¿no? De algún modo... es un abuso, aunque vos no le grites y no le digas, pero cuando vos sabes que el pibe está indefenso porque no sabe o porque no preparó y está en una situación de examen, sí. Y si vos vas y te colocás en una situación, porque es una situación de poder tremenda la que tiene el profesor, ¿no? Sí. Y sabés que no va a responder, pero entonces ¿para qué le preguntás? Le preguntás para humillarlo de algún modo, ¿no? Entonces... Cuando vos reflexionás a veces, cuando comenté esas cuestiones que te pasan, me pasaba cuando era más joven, ¿no? Porque uno se mataba y uno creía que el alumno que está ahí solo está para vos, que no tiene problema, que no es una persona, que solo está para recibir lo que vos le das. Entonces es un acto egocéntrico del profesor, de que creer que el saber que vos le estás dando le va a cambiar la vida. No le cambia la vida nada. O sea... tenés que lograr que el tipo de algún modo le despierte algo para seguir su proceso reflexivo. Cuando yo entendí eso, que ahora lo entiendo, pero en ese momento medio que yo me enojaba y ahí es donde... Pero me acuerdo que de situaciones en que he pedido disculpas, ¿no? Y también se sorprenden los alumnos, porque en general los profesores no le piden disculpas cuando cometen este tipo de actos, ¿no? Claro, pero bueno, entiendo así. Pero en el campo del cine, si vos... por una cuestión afectiva o por una cuestión vincular, cometés un error, se te caga la película. O sea, si vos, el sonidista mete el boom en el medio de la entrevista y vos para no lastimarlo, para no sé qué, no intervenís, y después eso que costó tiempo, que costó guita, que costó un montón de cosas, eso no sirve, porque no sale igual, digamos. el boom te aparece enfrente de la cara del entrevistado, o sea que es un error técnico grave, ¿no? Entonces, ahí es donde vos tenés que, o a veces no das una indicación, porque el técnico espera que el director actúe como director. Claro. ¿Qué se hace? Y yo, viste, estoy ahí en medio, siempre estoy, y a veces pregunto, bueno, y a veces voy pensando, porque hago documentales, no hago ficción, entonces el documental, vos vas y filmás en el emergente, entonces no es que vos tenés claro siempre lo que vas a hacer, vas decodificando lo que pasa, y siempre respeto a la gente.
O sea, la gente que me permite filmar, para mí es más importante que la filmación. Y ahí me viene del campo social, pedagógico, ¿no? Un director de cine capaz de subyugar y someter al actor o al que está haciendo de actor para salvar su película. Yo no. En la película de Anita, ya estamos hablando de cine, en la película de La Pasión de Anita, que es la historia de una señora que canta en ucraniano, que tiene 80 años, sí. Y que finalmente la película de algún modo cumple su sueño de volver a cantar en público como cuando cantaba de joven. Pero claro, tenía las cuerdas vocales desgastadas, entonces tenía pocas posibilidades de poder cantar mucho tiempo. Entonces a mí se me ocurrió una escena que era como apoteótica, el cierre de la película, yo me la había imaginado y así había escrito en el guión, entrando en el cine, en el teatro donde ella iba a cantar frente al público después de 40 años, con un carro, alquilé un carro, gasté un montón de guita, me endeudé, era una locura. Y no va que sube el camarógrafo al carro. Carros es como un carrito que se mueve sobre vías, que hace que vas moviendo, vas haciendo un movimiento leve de cámara, ¿no? Entonces permite, es hermoso lo que se puede ver, digamos. Pero donde filmamos el cine tenía un declive y el camarógrafo y el foquista suben y a la persona que tenía que estirar, como estaba, no le daba la fuerza con dos tipos arriba del carro para hacer el movimiento. Entonces el movimiento se iba cortando y no salía la toma. Entonces el camarógrafo me decía, Héctor, ¿podemos volver a...? Bueno, yo no tenía monitor, o sea, yo estaba indicándole en el enorme teatro, estaba el público que estaba haciendo de extra, y a Anita, que era la cantante, la señora, si podía volver a cantar. Y en un momento yo me di cuenta que ya se le está terminando la voz, que está haciendo un esfuerzo enorme, le da un tecito y eso, y el camarógrafo no salía y me decía, entonces en un momento digo, bueno, no me importa nada la toma, yo no puedo sobreexigirle. Claro. Y entonces, bueno, se terminó, se cortó, no va. Se enojó el camarógrafo porque no le salía la toma como él quería. ¿Y no fue esa escena finalmente? ¿Se sacó? No, se hizo una escena distinta, digamos, o sea, se hizo en el montaje. Yo tomé subí la cámara atrás de ella, entonces hice como un montaje donde la tomás un poco de atrás, un poco de adelante, un poco el público, bueno, y componés otra idea, pero eso fue en el montaje, no fue en la idea inicial, porque en la idea inicial no salió. Podría haber salido si yo volvía hasta que el carro funcionara, pero eso era someterla a una situación que no estaba bien. Bueno, entonces ahí se perdió la escena, se perdió lo que estaba planificado. Claro. Quiero retroceder la cinta, porque ya estamos hablando de una de las películas, La Pasión de Anita, que ustedes buscan Trémula Producciones, entran a la página, lo buscan en YouTube, y están todas las películas y documentales, ¿no? Pero vos hoy nos habías contado que, bueno, el cine había quedado en segundo plano cuando vos te estudiaste, te dedicaste a la investigación, a la docencia, y finalmente, ¿cómo fue tu proceso personal de volver a esa pasión que tenías de chico y ya de pasar a ser director, productor, guionista y demás? Bueno, yo cerca de los 40, yo tengo 50, 38, ponele, más o menos. Yo tengo una crisis personal, me separo, bueno, y digo, viste, así como diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y digo, voy a hacer lo que quise hacer de chico y no pude. Entonces hago un despojo absoluto. Digo, esto que yo fui acumulando no me sirve de nada. Entonces yo tenía una biblioteca con 3.000 libros que fui acumulando, comprando a lo largo de mi vida de estudiante, porque además en lo que podía y mi viejo podía, me compraba libros, porque en esa época no había cuestiones digitales y el libro era una pieza que había que tener. Entonces mi viejo compraba, bueno, a veces yo compraba libros usados. Bueno, me armé a lo largo de 20 años una biblioteca de 3.000 libros. Uh-huh. Regalé los 3.000 libros, regalé la cocina, la heladera, la cama, todo lo que tenía, y me fui con una mochila a Buenos Aires como un adolescente, como si hubiera terminado el secundario, y a empezar de cero. Pedí una licencia sin goce de haberes. Uh-huh.
Y me fui a Buenos Aires y bueno, y comencé de cero a sentarme en un aula con mis compañeritos de primer año que habían terminado el secundario, en la carrera de cine, en la escuela de cine, y hacer los prácticos hasta que los profesores se dan cuenta que... Entonces una profesora me llamó y me dijo, pero vos tenés un... Vos no hagas los prácticos, me dijo, porque vos... Y yo quería hacer los prácticos y entonces me dijo, no, yo le hago los pendejos, me dice, porque si vos no le haces los prácticos, los pendejos no hacen nada, me decía la profesora, pero vos no, me dice, vos... Después cuando fui avanzando en la carrera, quería también participar de rodajes para ver cómo era, pero como yo era viejo, entonces tomaban a los chicos, no, el viejo no, córranlo. Bueno, yo me bancaba eso. Claro, porque tomaban a los chicos para tirar cable. Bueno, igualmente yo me iba igual y bueno, y hasta que después escribí un guión en la materia de guión. Ajá. Y la carrera de cine filmaba. ¿Cómo es la carrera? ¿Cuántos años dura? Y depende de lo que haga. Yo hice el documentalismo completo, sí. que fueron 4 años. Bien. Y después hice asistencia de dirección y guión. Ajá. Y después tomé todos los cursos que pude, en la UBA, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en el Teatro General San Martín, en la Escuela de Cine del Amante, o sea, para saber un poco de teoría, o sea, los cursos que podía, los tomaba, ¿no? Sí. Bueno, escribí un guión que fue el mejor guión de comedia, de ficción de ese año, y se iba a filmar. Mi vieja se enferma, yo empiezo a viajar a Posada, entre Posada y Buenos Aires, durante el proceso enferma mi mamá, hasta que yo veo que mi mamá no iba a salir, y ahí digo, bueno, voy a estar con mi mamá los últimos tiempos, y así que el requisito era que había que filmar el guión participando del proceso, y como yo no pude, ese guión no se filmó el que había salido segundo, y yo me quedé así, bueno, finalmente mi mamá falleció, y yo regreso a Buenos Aires después, y con esa cosa así de que ese guión no se había filmado. Entonces yo decido juntar plata y filmar ese guión, pero no me animo a filmarlo. Entonces le pido a un amigo que tenía más experiencia, que conocía ahí en Buenos Aires, si él se animaba a ser el director del guión que yo había escrito, y de paso yo aprendía cómo se dirigía, ¿no? Ajá. Y bueno, ese guión, esa película, un cortometraje de ficción, se llama Mi Consentida, que era ese guión que yo había escrito. Pero ese no está difundido porque, como yo no soy el director, finalmente, nada. Pero bueno, fue una experiencia interesante porque tiramos un colchón de un somier de un 8º piso en Buenos Aires, ahí en la zona del Abasto. Tenía ganas de hacerlo. Claro, fue muy loco. Pero bueno, nada. Mi trabajo básicamente es sobre hacer documentales, ¿no? Y ahí se mezcló el primer documental así digno. Donde no se tiró un colchón por el 8º piso. Claro, técnicamente digno es Universitarios. Y ahí vinculo mi trabajo como profesor y la vida de los estudiantes. Esa película sigue la trayectoria de vida en la universidad y en sus chacras, en su contexto de origen, de 3 estudiantes. Uno de Historia, de la Facultad de Humanidades, una chica de la Facultad de Artes y un chico de la Facultad de Ingeniería. Entonces voy mostrando el contraste entre el contexto de origen y la universidad y lo que significa eso, ¿no? Y mostrar un poco que somos, acá también hay estudiantes universitarios, que el estudiante no es el de clase media, el yanqui con la capa negra y el casquete negro, o el estudiante de la UBA, sino que por eso se llama universitario. Esto, además de estar dirigido por vos, está guionado por vos. Sí, es así. ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Cómo el nombre, perdón, ese? Universitarios. Esa película, su origen es un proyecto que fue mi tesis para recibirme en la carrera de cine, que se llamó, como tesis, El interior de los sueños. Bastante cursi, el título, como El interior de los sueños, digamos, pero bueno, era lo primero. Y tomaba varios chicos de primer año de la universidad cuando ingresaban, y yo le preguntaba sobre sus sueños. Y luego yo presento un proyecto al Instituto de Cine. El Instituto de Cine
gano varios premios, gano el Raimundo Gleiser, soy seleccionado para el DocTV Latinoamérica con ese proyecto. Bueno, tuvo como un derrotero que me fue mostrando que era interesante, que había algo interesante ahí. Bueno, finalmente el Instituto de Cine me da la plata y yo decido, ahí ya con recursos, ¿no? Para contratar sonido, cámara y eso, decido volver a contratar a los chicos 5 años después y entonces los filmo, pero no a los 5, sino a 3 de ellos, y veo el proceso, ¿no? Es decir, cuando eran en primer año y qué pasó con ellos 5 años después. Y entonces ahí me encuentro que uno ya estaba recibido, estaba trabajando de profesor de historia en la frontera de Bernardo Irigoyen, ahí en Brasil, y Dionisio Cerqueira. Sí. La chica se estaba recibiendo de licenciada en artes plásticas, de hecho filmo el proceso de cuando se recibe, de presentación de la tesis. Y el chico no. El chico que era el que pertenecía a un contexto más pobre, que seguía estudiando, o sea, le costaba más. De hecho, filmamos un examen donde filmamos el examen y justo salió mal. Pero bueno, como 3 historias así distintas, pero que hablan de nuestra realidad. Fue interesante porque lo grabaste en tiempo real, ¿no? En tiempo real, 15 días. Muy loco. Lo que hacían, y además toda fantasía de documentalista, que eso es totalmente real, pero es una fantasía, cuando comenzaba a querer reflejar el mundo real, y nosotros sabemos que no se puede. Que no se puede y que la cámara ya implica una irrupción y la gente actúa para la cámara. Claro. O sea, es difícil que vos... Pero mi ilusión era capturar la realidad tal cual es. Entonces yo no hice entrevistas, o sea, los chicos no hablan a cámara, sino que filmé como, qué sé yo, Berto, digamos, los comienzos del cine, poner la cámara para que la realidad fluya frente a la cámara, ¿no? Y bueno, y así fue. No hay entrevistas, para algunos es un documental etnográfico interesante en ese punto de vista, pero desde el punto de vista de la obra cinematográfica, bueno, puede ser un embole, porque claro, es un embole, son 1 hora 40, encima yo quería poner todo, discutí bastante con el montajista, porque el montajista me decía, no, pero este personaje no, hay que eliminarlo, me quería eliminar uno de los personajes, y yo era sacando un brazo. No, como yo permito que todo el mundo opine, y porque yo quiero que todo el mundo se sienta dueño de la película. O sea, porque cuando la gente se siente... Pienso eso yo. Sí. No sé si estoy equivocado, pero yo creo que cuando la gente se siente parte de la película, en el lugar que se encuentre, tanto el actor como el camarógrafo, el sonidista, trabaja mejor para la película, ¿no? Porque se siente parte de la película. Ahora si vos sentís que es la película del director y vos me pagás y yo soy un técnico, bueno, decime lo que tengo que hacer y cómo... No, entonces yo... Y la única manera es que digo, che, qué buena esa toma, la ponemos, ¿no? Che, Héctor, si nada, se me ocurrió, me dice el camarógrafo, poner así, por ahí a mí se me ocurrió una cosa y él me dice, y yo veo que es mejor lo que él piensa, y bueno, dale, buenísimo, probemos, hagamos. Sí. Hagamos las dos y después vemos, bueno, y muchas veces es mejor lo que piensa el otro que lo que pienso yo, digamos. Pero solo eso sucede en la medida que vos tenés una apertura. El riesgo es que se te vaya de las manos. Claro. ¿No? Pero ¿cómo fue armar este primer equipo de gente? Una especie de socio de Trémula, que es el camarógrafo con el que siempre trabajo, que es Diego Gesualdi, Sí. que estudiamos juntos cine, y él, bueno, es como que somos una dupla, digamos, todos los proyectos. Y luego fui variando en los sonidistas, voy llamando en la medida que puedo, y ahora el sonidista con el que más trabajé se fue a vivir a Miami, encandilado por las luces del capitalismo farandulero. Y bueno, eso, vamos viendo. Desde universitario ya era Trémula, o Trémula vino después. No, ya era Trémula. Pero es de fantasía Trémula, ¿eh? Sí. O sea, no me pide a mí matrícula ni nada, es como la subversiva. Obvio. Sí, pero los O sea, nombres... es clandestina absolutamente, Sí. es un nombre de fantasía, es de una página, y somos Diego y yo. Claro. Pero no está registrada como productora ni nada. ¿Y el nombre cómo surgió? Antes de la pregunta. Ah, bien, esa es una buena pregunta. Sí. Porque cuando uno ahora no, pero yo era un poco fanático de las películas de Almodóvar, de las primeras. Ahora no me gusta nada lo que hace, pero me gustaba. Entonces y sobre todo una película que no sé, la miré 20.000 veces. No significa nada en el cine, o sea, es una locura mía nomás, es un gusto mío. Una película de Almodóvar que se llama Carne Trémula.
Entonces de ahí yo tomé Trémula, ¿no? Que es como cuando vos temblás de pasión, pero que es pasión, pero también es sexo, pero es temblar y es desintegrarte como persona. Eso es Trémula, ¿no? Trémula, ¿no? Es ese temblor físico, pero que además te desintegra como persona cuando te enamorás pero es un amor que además es bastante pasional y bastante carnal y bastante violento, porque cuando vos en una relación te desintegrás como persona, no es sano, digamos, pero es la única manera que entendés que podés estar vinculado con la otra persona a quien querés, ¿no? Entonces, y la película habla de esa pasión, ¿no? Carne Trémula para mí habla de esa pasión. Entonces, yo digo, bueno, como nuestros proyectos son autogestivos, sin mangos, y básicamente pasionales, y como me gustaba Almodóvar, sus películas hasta ese momento, digo, bueno, Trémula me parecía que era. Por eso surgió el título. Mi presente de cineasta es totalmente aventuroso, ingenuo y creativo. En Trémula no hay amenazas. No hay amenazas y... Bueno, y de universitarios después, ¿cuál fue el próximo proyecto de Trémula? Después de universitario vino Barbacoa, que ese es un proyecto documental sobre producción de yerba mate en el sistema Barbacoa, que fue un proyecto así conjunto con la Asociación de Productores de Yerba Mate en el sistema Barbacoa de Oberá, de la zona centro, y Trémula, digamos. Después vino... Y ahí conocí a Anita. Anita era un personaje no protagónico, pero muy pregnante, y todo el tiempo que yo quería hablar, cuando la conocí, que yo la entrevistaba por la yerba mate, porque fue una de las pioneras en el sistema de Barbacoa, ella bailaba y cantaba, ¿viste? Lo que menos quería hablar de la yerba. Entonces me costaba a mí, dije, yo tengo que hacer una película sobre la música, porque su pasión es la música, en algún día haré. Pero me costó mucho, finalmente en la película aparecen 3 momentos, y al final, la pongo cantando, porque ella quería cantar, ¿no? Y me hablaba de la música, el canto. O sea que de Barbacoa vino automáticamente casi la pasión de Anita, digamos, por... No, pero... Vino, me quedó eso como en algún día haré. Y después hice Cerro Corá, y en un momento escribo un guión y lo presento al Instituto de Cine sobre Anita, y gano el concurso y tengo la plata, y entonces vuelvo 2 o 3 años después a la chacra de Anita y le digo, bueno, Anita, si estás de acuerdo. Yo decía, si me dice que no estoy frito, porque yo había escrito el proyecto, yo había ganado. Claro, ya además el Inca me lo aventaba, o sea que... Y le digo, pero sobre el canto, sobre tu pasión por cantar, y Anita es una persona increíble, con un espíritu impresionante, se parece a mí en muchos aspectos, y también me identifico por eso, tiene 80 años y es mujer, pero en algún punto su espíritu se conecta conmigo, y en la pasión es una persona, Anita es una persona sumamente apasionada, sumamente creativa y sumamente humana, y no sé, me siento identificado. Es mujer y tiene 80 años, pero hay algo ahí que me conecta en estas cuestiones. Claro. Y se prendió, y su nieto fue increíble, porque pensar que haríamos una película sobre su abuela hizo que Roberto, el nieto, que me ayudó un montón, y para poder producir y poder filmar, ¿no? Así que fue Cerro Corá primero, y después vino La Pasión de Anita. ¿Y lo de Cerro Corá por qué? Y Cerro Corá fue un proyecto de la facultad, un ex alumno de historia que se fue a vivir allá, se cumplían los 120 años del pueblo, y vino a la universidad a ver qué podíamos hacer, en qué podía contribuir la universidad, pero como él me conocía a mí y conocía a Katy, que era una profesora había sido su profesora, que es profe también. Claro, entonces él puso condiciones. Yo quiero que la universidad haga algo, dijo Juan Carlos Furlan, pero con Héctor Jaquet, con Katy Schroeder, con Juana Sánchez. O sea, él puso condiciones, no tenía un mango, nada, él vino a pedir ayuda a la universidad, pero puso condiciones. Y el secretario de Extensión de ese momento había sido su compañero cuando estudiaba en Historia, que era Jorge Alcaraz. Entonces se ve que fue magnánimo con él por esta cuestión de que había sido su compañero, y no le pareció un despropósito que exigiera. Así que Jorge Alcaraz me llamó y me dijo, mira, vino Juan Carlos, que quiere esto, y pide que estés vos, Katy y Juana. Y
empezamos a pensar qué podíamos hacer. Probablemente Juana y Katy no tenían ni pensado, digamos. No, ni idea, lo convocamos ahí y finalmente pensamos un libro sobre la historia de Cerro Corá, porque empezamos a viajar y a conocer el pueblo y la gente y la necesidad de la gente. Y ahí salía que no tenían historia, que nadie había escrito la historia de Cerro Corá, que querían un libro, y yo propuse, bueno, hagamos también una película. Claro. Así que ese documental, digamos, es de la facultad de algún modo, ¿no? Claro. Un proyecto conjunto y un modelo de producción interesante para mí fue horizontal, porque ahí yo no, si bien nunca estuve así como director rígido, ahí sí que fue yo abrí el juego absolutamente a mis amigos, porque también son amigos y colegas. Bueno, pregunten. O sea, no era yo el que preguntaba, sino que pregunten, y entonces y aparecían en cámara. O sea que fue un modelo diferente de producción y fue muy interesante. Y ahora escribí también, fui co-guionista de un guión de ficción que se llama Los Vagos, que se va a estrenar en algún momento, me dijo el director Gustavo Biasi. Bueno, básicamente esa es la trayectoria. Pero ahora estás filmando. Ahora estoy filmando, empezando a filmar un documental, de hecho chocamos el sábado en el proceso de filmación. ¿No fue otro intento de...? No, eso fue una pelotudez nuestra. Bueno, así son las condiciones de producción. Bueno, pero más allá del choque, ¿qué onda este nuevo proyecto? Bueno, este es un proyecto que me restituye porque algunos amigos me cargan de que yo finalmente me especialicé en filmar viejos, me dicen. Porque en mis documentales... ¿Pero universitario? No, después de universitario son viejos. Los protagonistas son viejos. Anita es vieja, Cerro Corá, muchos de los personajes son viejos, en Barbacoa lo mismo, o sea, como que algunos más insidiosos me dicen viejero. O sea, no solo filmar viejos, sino algunos me dicen viejero de mis amigos, ¿no? Entonces, viejero documental, claro, entonces yo restituyo ahora volver a trabajar con jóvenes, así que estoy trabajando con unos chicos, así también, evidentemente algo... me tira por ese lado, muy pasionales, muy comprometidos, muy autodidactas, le roban tiempo a su trabajo para hacer 3 disciplinas urbanas, una más conocida, las otras no tanto, parkour, trekking y calistenia, y que desarrollan acá en Misiones, pero es una disciplina que tiene sus valores, que tiene su filosofía, no es solamente... un deporte, ¿no? Y está bueno, digamos, como... Bueno, trekking es otra variante donde sí hay alguna mezcla de algunos saltos de algunas disciplinas marciales, algunas patadas. O sea, es interesante como comunidad de jóvenes y cómo plantean su vida a partir de eso, que está bueno. O sea que no es ficción, esto también... No, es un documental, sí. ¿Y cómo se te ocurrió, cómo te acercaste a esas disciplinas urbanas? ¿Qué hubo en el medio? Bueno, en el medio hubo una cosa que no fue mía. Cuento rápido para no avanzar demasiado, pero digo, cuando yo estrené Barbacoa en Oberá, en el cine de Oberá en el 2014, bueno, se terminó la proyección y yo había hecho unos DVD. Mi idea era vender, no vendí nada, terminé regalando. Y entonces se me acerca una persona, un yankee, y me... Hola, sí, dice, vamos a ver la película, no sé qué, bueno, y si tenía una copia y si tenía traducción en inglés, y obviamente yo le dije que no, pero que le iba a traducir en algún momento, pero que todavía no. Bueno, le regalé, no me acuerdo, 2 o 3 le había regalado. Bueno, no sé, entre tanta gente pasó. Y el año pasado se comunicó una persona y me dice que Chris May me estaba buscando, que necesitaba hablar conmigo, que había visto la película Barbacoa, que le había encantado y que tenía un proyecto y que quería financiarlo y que solamente yo, o sea, la persona que hizo el documental Barbacoa, podía hacer la película que él quería. Entonces, bueno, me fui, me entrevisté y ahí me di cuenta que era esa persona, que en el 2014... Y el tipo tiene un negocio en Estados Unidos, en Denver, Colorado, un negocio de compra yerba mate acá, orgánica, tradicional, no sé qué, le cambia la marca y tiene un montón, un negocio tremendo, pero tremendo, un bar, me mostró la foto así,
Para la gente que hace parkour en Estados Unidos, que ahí sí son, viste, son grosos y saltan un edificio, eso, bueno. Entonces, tiene un gimnasio atrás del bar para la práctica del parkour. Entonces los tipos practican ahí, luego salen al bar y él les vende bebidas supuestamente energéticas a base de yerba mate, como si fuera Red Bull o no sé qué, pero natural. Claro, y prepara tragos, pero un bar, no sé, impresionante. Y los tipos, pero también toman mate como tomamos nosotros. Entonces los parkour terminan de practicar, van al bar y toman tragos en base de yerba mate con mezclas de no sé qué, todo natural para energéticos. Entonces el tipo quiere hacer una película, me dijo, en ese momento, que vincule el parkour con la yerba mate. Finalmente, él armó el grupo de parkour, habló con los chicos, no sé cómo los consiguió, y armó una reunión en Posada un día y nos presentó a mí y a los chicos. El tipo, bueno, finalmente desapareció. Y yo me quedé enganchado con los chicos. Entonces le digo, bueno, ya que no desapareció. O sea, no hay plata. La ilusión se quebró. Yo la primera vez alguien me va a dar plata para hacer una película. No, bueno, nada, se desapareció. Increíble lo de Héctor Raquel esta noche. Sí, no. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias a ustedes. ¿Esto se termina? No. Se viene un bonus track sobre la serie de episodios con Héctor y nuevas entrevistas. Para enterarte, seguinos en Instagram. Somos La Subversiva Radio y @Jabru7. Necesariamente irreverente. Créditos. Coproducción, La Subversiva Radio Web y Jabru Producciones. Producción, Gabriela Sanabria. Guión, David Babi. Gráfica, Alma Ramos. Sonido, Sergio Roberti. Grabación de artísticas, José Blanco. Montaje y edición, Nerea Babi. Material de archivo, programa La Noche es Nuestra. Conducción, David Babi, Juan Pablo Vitale y Fernando Alcaraz. Producción, Juan Pablo Vitale. Operación técnica, Sebastián Báez.